¿Qué tal, queridos amigos? Somos pobres, pero evitemos ser mensos. Lo digo porque se habla mucho de que este es el gobierno de los pobres. Seguramente porque ha empobrecido más a la nación. Es la cuarta tragedia. 4 tragedias que pueden llevar el nombre de López. Antonio López de Santana, Adolfo López Mateos, José López Portillo y Andrés Manuel López Obrador. Quizá el que se salva es López Mateos un poquito, porque fue represor también de maestros, de médicos y de ferrocarrileros. Pero los saldos económicos y los saldos nacionales en general fueron bastante aceptables, no como lo que está pasando ahora, que dicen que no se endeuda el país y el endeudamiento neto del país equivale a $1 billón de dólares al año. Llevamos casi 3 años del gobierno López Obradorista y estamos hablando de 3 billones más de deuda externa general. Pero lo verdaderamente grave, lo verdaderamente terrible, claro, la deuda externa es pavorosa, impagable, es que las dos empresas de mayor trascendencia para México, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ambas, están endeudadas en 287.500 millones de pesos. 280.500 millones de pesos. Esto significa, en términos prácticos, que Pemex ya no vale nada, porque su deuda alcanza el valor total de sus instalaciones, el valor total de la empresa. O sea, si hay un comprador que se animara a comprar Pemex, tendría que recibir la empresa gratis para tratar de solventar la deuda. Este sería el costo. No se le puede vender a nadie Pemex porque sencillamente no resulta negocio si se adquiere también la deuda externa de la empresa. Y en cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, resulta que su valor más medio tanto más, es decir, 1.5, es el equivalente a la deuda externa de la comisión. O sea, el que quiera comprar la Comisión Federal de Electricidad, si llegase el caso, tendría que pagar por deuda el valor completo de la Comisión Federal de Electricidad y una mitad más. Algo que ningún inversionista se atrevería a cometer semejante burrada, semejante tontería. Lamentablemente, estamos estancados. Ahora que estoy por la Ciudad de México, estuve con varios expertos, amigos míos, que me hicieron favor de indicarme hasta qué punto es grave lo que está pasando en cuanto a la economía del país. Me dijeron que ya lo que hay que hacer es cerrar Pemex, cerrar la Comisión Federal de Electricidad, porque a la deuda que ya tiene la comisión se suman, por ejemplo, las posibles liquidaciones de ese espectro momificado, asesino y miserable de Manuel Bartlett, que con ello aumenta, con su sola presencia, la deuda externa de la Comisión Federal de Electricidad, elevándola al cuadrado, al cubo. Esto es verdaderamente increíble. Y que además se diga, y lo diga el presidente, que le tiene mucha confianza a este personaje, que ha hecho, lo único que ha hecho es endeudar cada vez más a la Comisión Federal y, por supuesto, por otro lado, el señor Romero, Octavio Romero, gerente ahora de Petróleos Mexicanos, no tiene ya ni para dónde hacerse. Está metido en un verdadero embarullamiento que no le permite ni siquiera negociar, da posibilidad de negociar el traslado de Pemex a las manos de la iniciativa privada. ¿Y cómo va a sanear López Obrador esto? Se lo pregunté a un experto ayer y me contestó, ya lo de Pemex no tiene remedio. En primer lugar,
se está optando en los Estados Unidos y en la Unión Europea por acabar con los automóviles que usan gasolina, que es, digamos, la fuente principal para el crudo mexicano. Es para donde se destina principalmente el crudo mexicano. Pero si ya no vamos a tener una empresa solvente para ello, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Pemex? Y me decían, lo único que puede salvar a México, ya no a Pemex, a México, sería que se empezara a exportar el litio, que sirve para lo mismo para teléfonos celulares que para los autos eléctricos, etcétera. Es un elemento que se puede encontrar en abundancia en la frontera norte del país y que ahora están comercializando. ¿Quiénes creen? Los narcotraficantes. Porque México se ha convertido en un país para los narcotraficantes, en un país propio para que los que antes solamente se beneficiaban de la cocaína, la amapola y la marihuana, ahora tengan otras entradas como la del litio, perfectamente legales, entre comillas. Porque se da el caso de que una vez que cruzan la frontera, no hay quien detenga los cargamentos ilícitos que pasan por las aduanas, por las garitas, que antes señalaban las grandes agencias de inteligencia de los Estados Unidos y que hoy siguen señalando. Si usted lleva un cargamento de droga, lo primero que tiene que hacer es averiguar en qué garita y por qué aduana pasar, obviamente pagando los respectivos, las respectivas comisiones, moches o como queramos llamarlo, a los aduaneros y a los miembros del gobierno de los Estados Unidos que dejan entrar los cargamentos y que no los persiguen en su país. México pone la sangre. O la ponía porque ya lo que ocurre es que se están matando a gente inocente, a miles de mexicanos. Ya van más de 100,000 asesinatos dolosos en el país como consecuencia precisamente de esta aparente negociación entre los delincuentes, entre las bandas criminales, entre el narcotráfico y el gobierno de México. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde se arroja un poco de luz en todas estas tinieblas, estas tenebras terribles que hacen que el país no pueda progresar, que empobrece a México cada vez más, que lamentablemente, estamos en manos de un gobierno no solamente ineficaz, sino traidor, porque le está haciendo la tarea al gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, que alguien explique, por ejemplo, cómo es que llegan a México 20,000 haitianos y nadie descubra su presencia sino hasta que llegan a la frontera. Tuvieron que venir de Haití a la costa del Golfo, en nuestro país, llegando a algún punto, a Veracruz, a Progreso, en Yucatán, a algún otro puerto, a Matamoros. Pero nadie los vio, absolutamente nadie los vio. Y claro, llegaron ahora a la frontera y no pueden pasar de allí porque la frontera está cerrada y porque Biden ya está aplicando el antiguo plan migratorio de el célebre, intocable Donald Trump, el gran amigo de López Obrador. Y por supuesto, López Obrador no está dispuesto a pelearse con Joe Biden, ni mucho menos con la presidenta Kamala. Me refiero a la vicepresidenta Kamala Harris, pero así la llamó el presidente López Obrador. Y para los que siguen sus palabras al pie de la letra como si fueran sermones bíblicos, pues debe ser considerada presidenta Kamala, como si fuera la jefa de Estado de alguna nación africana o qué sé yo. Así están las cosas de revueltas en nuestro país. Quienes se benefician ahora son los narcotraficantes. Porque la solución, según me dicen, para tratar de equilibrar las pérdidas que ya se vienen, que ya se dejan venir
por la baja en los precios del petróleo, porque ya no se va a necesitar el petróleo, solamente lo pueden compensar con las ventas de litio. Y ese litio pues está en manos de los narcotraficantes. Esos son los que contrabandean el litio. ¿Y los mexicanos? ¿Los diputados? ¿Los senadores? ¿Se atreven a hablar del problema del litio? ¿Se atreven a hablar de cómo se va a comercializar este elemento que es fundamental para el desarrollo de la nación y de las naciones del mundo? Porque ya el petróleo empezó a dejar de ser necesario. Y el litio es exactamente lo contrario. Pero el gobierno no tiene planes, no tiene proyectos, no tiene programas. Los diputados y senadores están pensando en cómo agredirse unos a otros. Los de Morena con los que formaron la alianza, o bien por cada partido en particular, están en otro rollo. El presidente del PRI, por ejemplo, Alito Moreno, sigue creyendo que puede ser candidato a la presidencia, cuando su partido y él están más desprestigiados que, ¿qué les digo?, que Victoriano Huerta, que Antonio López de Santana, que elementos así de la historia, antihéroes totalmente. Y la vergüenza es que seguimos y seguimos importando. No podemos resolver las cosas. Por ejemplo, se invierten millones de pesos en una refinería en Paraíso, Tabasco, Dos Bocas, que está inundada permanentemente. Ya hay un sobregiro del 150%. Bastaba con poner a funcionar a las 6 refinerías restantes que hay en nuestro país, que estaban produciendo aproximadamente un 30% de su capacidad, doblar esa producción, ni siquiera llegar al 100%. Con que doblaran la producción, pues tendríamos un 180% más de extracción de crudo, que hubiera sido suficiente para resolver el problema del abasto de este elemento. Y además no habría necesidad de invertir los miles de millones de pesos que se están gastando en Dos Bocas, porque habríamos obtenido un 180% más. O sea, una refinería casi 2, 100% y un 80% de otra refinería. Pero no, se invierte en una refinería en Paraíso, Tabasco, el estado del señor López Obrador, por la simple y sencilla razón de que hay concesiones de por medio. Hay situaciones que para López Obrador son prioritarias. El aeropuerto, que parece la estación de los años 40, el Tren Maya, que tiene 5 tramos que no pueden realizarse por órdenes judiciales, y la refinería de Dos Bocas, que está bajo las aguas permanentemente. Este es el país que nos está dejando López Obrador. Por eso no puede nadie revalidar su mandato, porque además nos ha endeudado. Él dice que no, pero la realidad es otra. Las cifras dicen otra cosa. Han endeudado al país al ritmo de un billón de pesos, perdón, $1 billón al año, $1 billón. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando termine en noviembre la mitad exacta de su periodo, y cuando termine el 1 de diciembre sus primeros 3 años de gobierno, esto va a significar que el presidente López Obrador, contra lo que él dice, ha endeudado al país en 3 billones de dólares más. 3 billones de dólares más. Nadie de los predecesores inmorales y miserables que ha tenido nuestro país ha llegado a tal grado de miseria humana. Por eso le exigimos a este presidente más que a ninguno, porque fue el que más elevó la esperanza de un país que ha vuelto a ser engañado. Sí, somos pobres, pero no mensos. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.